Arrancamos entonces con la unidad número 4. ¿Algún comentario ya hicimos de esta unidad? Sobre todo en la primera, cuando hicimos un raconto histórico de la ingeniería industrial y señalamos que el método de estudios y tiempo desarrollado por Frederick Winslow Taylor y Henry Ford, por cierto, no solo ellos dos, estaban también los esposos Gilbreth, Frank y Lillian, estaba también Henry Gantt, el autor del diagrama de Gantt, diagrama elegido como la mejor herramienta de planificación del siglo XX, dicho sea de paso, que lejos de perder importancia con las computadoras, la ha ganado. En el nacimiento de la ingeniería industrial, numerosos pioneros desarrollaron el estudio de métodos y tiempo, capitaneados ciertamente por Taylor, Frederick Taylor. Bien, el estudio del trabajo es entonces una base central para la ingeniería industrial. Ingeniero industrial que no sabe hacer un estudio de proceso, desarrollar un procedimiento, me parece que le regalaron el título, como alguno que nos presidió hace poco. Bien, un ingeniero siempre tiene que tener plan B, plan C, plan D. Nunca puede ser que sea plan único. Eso ya evidencia si es ingeniero o no. Bueno, vamos al estudio del trabajo. Vamos entonces a abordar una unidad central. Central. Esta unidad es prácticamente pregunta obligada en cualquier final. Digo como para que ustedes le pillen el termómetro de importancia de esta unidad. Ahí cuando dijiste esta unidad después creo que se cortó, ¿no? ¿O es a mí solo? ¿Se cortó? O sea, esta unidad, si arrancamos de nuevo. Ajá. Bien, esta unidad es central para la materia. Como decía, no hay examen final donde no preguntemos algo sobre el estudio del trabajo. Raro. ¿Por qué? Bueno, por la importancia de esta unidad. Es fundamental las herramientas que ustedes van a adquirir y que, por cierto, lejos de haber perdido importancia en los nuevos procesos que se abren, por ejemplo, con la cuarta revolución tecnológica, la que hicimos brevemente una mención, como es la industria 4.0, lejos de perder importancia, curiosamente, buena parte de los estudios ganan mayor profundidad. Nosotros dentro de esta unidad vamos a estudiar, por ejemplo, interferencia de máquina. Significa que vamos a estudiar la relación hombre-máquina, cómo se desarrolla. Vamos a ver algunas fórmulas que permitan mejorar esa relación en términos de productividad. Y por cierto, esa área del conocimiento es vital en la nueva robótica interactiva que nos propone la industria 4.0. Entonces, estamos estudiando herramientas que no son del pasado, aunque vienen de allá atrás, sino que tienen una enorme proyección de futuro. Por eso los instamos, los entusiasmamos para que estudien de verdad esta unidad, que por cierto es una de las más lindas, me parece. Aquí también van a hacer un trabajo práctico, pero cierro ahí nomás porque Pablo lo va a explicar mucho mejor que yo. Ya vamos a ver. Aquí vamos a hacer un trabajo práctico, el más sólido trabajo de toda la materia, lo vamos a hacer acá con esta unidad. Así que prepárense. Bien. ¿Cómo se estructura esta unidad? Esta unidad la hemos estructurado en 5 partes. Pongo la transparencia, porque me parece que eso va a ayudar.
5 partes. ¿Eh? En la primera, vamos a, ahora que ya comenzamos, a analizar los conceptos básicos de estudio del trabajo. Vamos a ver que luego de los pioneros esfuerzos de Taylor, de Gantt, de Gilbreth, etcétera, etcétera, además se suma a partir particularmente de la década de los 50 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas que tiene una peculiaridad muy interesante. Es un organismo tripartito, es decir, 3 partes integran esta organización a escala internacional, a escala mundial. Primero, los gobiernos. Segundo, los empresarios agrupados por cámaras nacionales. Y tercero, los trabajadores agrupados por gremios a escala nacional. Por lo tanto, se trata de un aporte muy interesante que hace la OIT y que nosotros lo vamos a recuperar en esta primera parte. En la segunda parte vamos a avanzar directamente sobre el método del estudio del trabajo. Ya les voy a hacer algunas recomendaciones al respecto para que mejore su nivel de aprendizaje. En la tercera parte vamos a abordar la medición del tiempo. Vamos a ver cómo se mide, las distintas herramientas, qué se registra, cómo se calcula. Vamos a ver los distintos conceptos de tiempo, el tiempo observado, el tiempo normal, el tiempo estándar. Bien, en la parte 4 vamos a ver una forma diferente de medición de tiempo, que es el muestreo estadístico del trabajo. Ahí vamos a recuperar parte de los conceptos que ustedes tienen de estadística. Así que esa también es una herramienta muy interesante, que por cierto, ahora la aplicamos al estudio del trabajo, pero luego van a ver que también la podemos aplicar en otro ámbito. Y por último, en la parte número 5, vamos a ver el concepto de interferencia de máquina, que ya hiciera brevemente mención. Vamos a profundizar notablemente sobre él. Y además, sobre el balance de línea, cómo se balancea una línea. ¿Se acuerdan que hablamos de la producción en serie cuando vimos sistemas productivos? Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula una línea para que ésta esté balanceada en una producción en serie. Es decir, que vamos a recuperar parte de lo que vimos del sistema productivo y ahora le vamos a incorporar muchos ingredientes más, variables concretas, cómo se miden, cómo las vamos a calcular, el método para balancear la línea. Entonces, este es el panorama. 5 partes. Como Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Entonces ahora abordamos la parte 1. Por cierto, este PowerPoint ya te lo mando, Pablo, para que lo suba. Solo tiene los subtítulos, nada más. Bien. Arranquemos entonces con la parte 1 de concepto. ¿Qué es el estudio del trabajo? Una primera definición que le pertenece... por cierto, un detalle de la bibliografía. Aquí van a tener, digamos, 2 grandes temas. Uno, que está poniendo ahí en pantalla Pablo. El manual del Niebel, Ingeniería Industrial. Uno de los problemitas que tiene ese manual es que tiene 900 páginas, más o menos. Por cierto, es uno de los libros que yo más quiero, porque una vez iba por allá por Constitución, yo llevaba ese libro en una maletita y un grupo de chicos me quiso asaltar pensando tal vez que yo llevaba una laptop ahí. Entonces agarré con el maletín, hice como de cachiporra, le pegué un librazo, lo noqueé a un par ahí y me salvó la vida. Por lo tanto, como verán, es el libro que más quiero de ingeniería industrial. Bueno. Y es verídica la anécdota. Exactamente. Bueno. Escuchan,
Este lo tienen, se los mandé, este libro lo tienen, si no Exacto. me equivoco. Sí, 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 exacto. Se los mencionamos porque es un libro de cabecera, realmente un libro notable. Hay otro manual también muy bueno que se llama el Manual del Ingeniero Industrial, el manual de Maynard. ¿eh? Es el manual más famoso, el primer manual, el más famoso. Ahí también está altamente detallado el estudio del trabajo. Por cierto, el manual de Maynard ahora viene en 2 tomos y son como, no sé, 4.000 páginas entre los dos. ¿Por qué los mencionamos? Porque son libros de cabecera. El Niebel, este que acaba de mostrar Pablo, también es un libro de cabecera. Como es demasiado para la materia, para el tiempo que ustedes disponen para estudiar, nosotros hemos preparado unos apuntes que están relativamente resumidos, deben ser 60 páginas, 80 páginas. ¿eh? Entonces, Este es eh, el Maynard, pero el viejo. ah, perfecto, gracias Pablo. Si lo Eh, consigo en castellano se los mando. bueno, sí, porque un pajarito nos lo trajo, pero estaba en inglés. Bien, eh, entonces, bibliografía. Vamos a usar el Niebel. Está también el manual de la OIT, por ahí anda dando vuelta en la web, es bastante caro, si lo consiguen, adelante. Eh, Ese sería el número 2. Y número 3, los apuntes que nosotros hemos producido en la cátedra. Sugerencia, por lo menos los apuntes, léanlo. Sabemos que el nivel es excesivo, digamos, en el volumen, pero es un libro de cabecera, de referencia. Si lo pueden comprar o lo pueden conseguir en papel, mucho mejor, o en digital, como lo ha compartido Pablo. ¿Mm? Así que les recomendamos esta literatura en particular. Bien, avancemos. Esta definición, ¿por qué se menciona la bibliografía? Porque esta definición es una definición que le pertenece a la OIT, que define al estudio del trabajo como un análisis que permita la utilización óptima de los recursos productivos de una organización, de una empresa. Y esa utilización óptima, que va entre comillas, porque ya sabemos que el óptimo total no lo podemos calcular. Sabemos que tenemos fenómenos de incertidumbre, sabemos que tenemos problemas de falta de información, sabemos que tenemos problemas de racionalidad limitada, no conocemos todas las alternativas. En ese marco, tomar decisiones óptimas, totales, es más difícil que morderse el codo. Si tomamos decisiones subóptimas, que las vamos optimizando a medida que va pasando el tiempo, las vamos mejorando a medida que va pasando el tiempo. Bien, entonces, esa utilización óptima de los recursos se hace a través del estudio y mejora permanente de los distintos procesos de trabajo. Por lo tanto, el método, el estudio del trabajo es una herramienta fundamental para utilizar adecuadamente los recursos y para poner en marcha internamente procesos de mejora continua. Dos conceptos que van de la mano. Bien, vamos a ver, por cierto, los Antonio, instrumentos. Sí, adelante, Pablo. perdón, un tal Hugo Báez quiere entrar. Bien, pero no lo tengo. A ver, vuelvo para atrás. Decirle que vuelva a intentarlo porque no me ¿No lo aparece tenés? acá. Ok. Gracias. Por favor, disculpen. Volvemos para atrás. Bueno, les decía, eh, la optimización de los recursos a través de distintas herramientas va en paralelo con la mejora de los procesos de manera continua. Estas dos lógicas están incorporadas en la definición
del estudio del trabajo. Bien, otra cuestión central es cuáles son las condiciones para realizar un estudio de trabajo. Dijimos que el estudio está enfocado sobre lograr un uso óptimo de los recursos. Ahora bien, ¿esto cómo lo hace un analista? Bueno, una condición de base del analista que realiza el estudio del trabajo es que tenga conocimiento de las operaciones y procesos a mejorar. Parece una perogrullada, pero hay que decirlo. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si el analista no sabe? Bueno, aquí vamos a utilizar una máxima muy famosa de Lelutier, que dice, tan importante como saber es tener el teléfono del que sabe. Es decir, que si nosotros no tenemos los saberes de los procesos y operaciones que queremos estudiar y mejorar, tenemos que buscar al que lo sepa. Generalmente este es un trabajador experimentado. Entonces el analista, si no sabe de las operaciones y procesos a mejorar, deberá identificar quién es el que sabe y sobre esa base trenzar una alianza para poder realizar el estudio. Por cierto, esto pasa bastante a menudo porque el analista puede tener mucha experiencia, pero no es un mono sabio. No necesariamente sabe de todos los procesos. Ahí está. Antonio, bueno, ya aprovecho con esto que parece tan trivial como de tener el teléfono del que sabe. Digamos, yo en toda la experiencia que tengo en compras, como decimos, nunca sabemos todo, no tenemos todas las preguntas ni todas las respuestas a veces, como bien decir. Y qué importante es saber a dónde consultar algo, porque el ingeniero industrial, como tiene que ocuparse, y es tan amplio, digamos, el espectro de su incumbencia, entonces me ha pasado que muchas veces hay discusiones por mail en donde van chapeando algunos ingenieros sin ir a lo concreto, nada más que para mostrarse, y no resuelven el problema que a veces hay que resolverlo consultando al experimentado, al que está trabajando de eso, que puede ser un asesor, que puede ser alguien particular, que esté trabajando puntualmente sobre ese tema a ver, ¿no? No sé si, no lo quiero confundir, pero digo, porque me pasó algo ayer en donde estaban todos en una discusión en el trabajo, en donde salí, pedí permiso y dije, ese tema no lo sé, ya lo averiguo, y fui a hablar con la persona que sabía, lo puse en contacto y se solucionó el tema, en vez de estar discutiendo de lo que podría ser. Muy típico en las organizaciones. Sí. Nada más. Gracias, Pablo. La verdad es muy interesante la experiencia que estás comentando. Efectivamente, necesitamos tener el teléfono del que sabe, si uno no es el que sabe. Y el conocimiento es vital para resolver los problemas, en este caso tan delicados como los vinculados al estudio del trabajo. Entonces, primera condición, el analista tiene que conocer los procedimientos o saber quién es el que sabe. Segundo, vamos a ver que el registro de todos los procedimientos o de los procesos que vamos a tratar de mejorar es clave. Solo lo adelantamos aquí. Una condición central para poder mejorar es registrar los procesos. Y vamos a ver un montón de herramientas de registro para hacer el estudio del trabajo. Entonces, segunda condición de base, si yo no tengo registrada la información, difícilmente puedo mejorar los procesos. El registro es una condición de base. Tercera cuestión, el analista siempre debe, además de tener conocimiento de los procedimientos o recurrir al que sabe, el analista debe tener un espíritu crítico. Fíjense que dije espíritu crítico, no criticón.
Ya vamos a ver inclusive algunas herramientas para el análisis crítico, para tener ese espíritu crítico. Un espíritu que no se conforma con lo que ya está. Siempre está buscando mejorar lo que ya está. ¿Se acuerda cuando hicimos el ejercicio de la torre el otro día? Que algunos ya habían terminado y nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. El pensar que siempre se puede mejorar es tener un espíritu crítico, no criticón, sino de ver lo bueno que ya está hecho, pero también lo bueno de lo que se puede seguir haciendo. Es el espíritu crítico. Nosotros vamos a ver dos herramientas para estimular este espíritu crítico. Entonces, tres condiciones de base. Conocer las operaciones para poder mejorarlas, registrar adecuadamente esas operaciones para poder hacer el análisis adecuado, y tercero, espíritu crítico. Tres condiciones de base para poder hacer el estudio del trabajo. Bien, veamos ahora otro elemento central que tiene que ver con los denominados factores críticos en el estudio del trabajo. Este grafiquito que está acá le pertenece, si lo ven aquí arriba, a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. No sé si ahí se ve un poquito más grande. Sí, sí, se ve perfecto. Organización Internacional del Trabajo. Fíjense que se hicieron estudios a escala internacional de numerosos procesos de trabajo. La OIT, a través de del aporte de los países de todo el mundo, armó este gráfico que está acá. Es un gráfico bastante viejo, data de la década de los 60, por cierto. Cuando se reúne todo ese volumen gigantesco de información a escala mundial. ¿Qué tiene este gráfico de interesante? Que muestra los distintos factores que afectan al trabajo. Arranca identificando lo que podríamos llamar el contenido básico del trabajo, que es el rectangulito blanco este que está acá. Ese sería el contenido esencial de trabajo, particularmente en términos de tiempo, que hace falta para realizar el trabajo. Pero resulta que eso es un ideal, generalmente nunca lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque hay un contenido adicional que tiene que ver con el cuadrado aquí que dice la letra A, que está media chiquita, la primera, el cuadradito este. Hay tiempos complementarios o suplementarios adicionales porque el diseño no necesariamente es el mejor. Vamos a ver que muchas veces para mejorar el proceso de trabajo hay que revisar el diseño del producto, de la parte, de la pieza, del componente que estamos fabricando. El diseño es muy importante. Por cierto, cuando ustedes hagan ingeniería de la calidad, van a ver que el diseño también es una fuente muy importante de mejora de la calidad, no solo de la mejora de los procesos de trabajo. Kaoru Ishikawa dirá que la fuente central de la calidad está en el diseño. Parafraseándolo a Kaoru Ishikawa, a quien ya vamos a conocer cuando veamos Just in Time, Kaoru Ishikawa diría, con relación al método del trabajo, que parte de la mejora importante del método de trabajo está en el diseño. Una mejora en el diseño puede mejorar notablemente los procesos de trabajo. Mejora de diseño del producto, por cierto. A continuación hay otro tiempo suplementario que se agrega porque los métodos de trabajo no son los adecuados, no son eficaces. Es decir, que hay un tiempo suplementario que debemos agregar al contenido básico debido a que nuestro método no es precisamente tampoco el mejor de todos. Es decir, que las ineficiencias de los métodos incorporan nuevo contenido, nuevo tiempo al trabajo básico. También aparece otro cuadrado
que son los tiempos improductivos debido a problemas en la gestión. Por ejemplo, estamos controlando que los trabajadores con el último segundo hagan el trabajo y resulta que no coordinamos adecuadamente el mantenimiento, la máquina está parada y todo lo que nos apretó a los trabajadores en términos de tiempo, los perdemos con la máquina parada con creces por un problema de mantenimiento. Y el mantenimiento de la máquina es responsabilidad de la dirección. Las estrategias y las operatorias del mantenimiento son responsabilidad de la dirección de la empresa. Los trabajadores están ahí en línea con el método, han estudiado todo, pero resulta que el material no les llega a tiempo. Problemas de logística, decisión de la dirección, problemas de gestión. Los problemas de gestión agregan tremendamente tiempo muerto al contenido básico del trabajo. Por eso el cuadrado más grande, como verán allí. Y por último, también eventualmente los trabajadores pueden agregar tiempos improductivos. Ahora, ¿qué es lo que tiene de interesante este gráfico? Primero, le pertenece a la OIT. Segundo, está desarrollado con el aporte no solo de los trabajadores y el Estado, también de las empresas. Es tripartito, acuérdense, la OIT. Y entonces, por lo tanto, cuando uno trata de mirar este proceso de trabajo que tenemos que modificar, no tenemos que ser miope de mirar solo al trabajador. Esa es una costumbre bastante asentada. Nos tardamos más, es responsabilidad de los trabajadores. Y yo no estoy diciendo que no pueda ser responsabilidad de los trabajadores, pero nosotros necesitamos mirada sistémica, todos los factores críticos que inciden en agregar tiempos suplementarios o improductivos al contenido básico del trabajo. Bien, en este sentido, permítame introducir un último concepto, que es el de productividad. La productividad es un concepto que trata de medir la eficiencia. Fíjense que la formulita de la productividad es los resultados que se alcanzan con un proceso de trabajo dividido los recursos utilizados. Ahora bien, generalmente en el estudio del trabajo solamente se computan los recursos humanos. Esta es la productividad del trabajo. Un error, por cierto, en el cálculo de la productividad. En la actualidad se utiliza mejor esta otra fórmula, la de abajo, que se llama la productividad total de los factores. No solo los recursos humanos utilizados para generar los resultados que se ponen en el numerador, sino todos los recursos materiales, porque los trabajadores pueden ser muy eficientes en términos de trabajo, pero tal vez la materia prima no tiene la calidad adecuada y esa no es responsabilidad de los trabajadores. Tal vez la energía no es la adecuada, tal vez la maquinaria no es la adecuada, y son todos recursos que intervienen en alcanzar los resultados de ese proceso. Entonces, durante mucho tiempo se recurrió a medir la productividad con solamente los recursos humanos. Hoy sabemos que es una mirada sesgada, equivocada, que deja afuera de la productividad a otras cuestiones fundamentales. Por cierto, mucha de la lógica de mejora de la productividad está basada en salario bajo. Para que los recursos humanos nos cuesten menos, le pichuleamos el salario a los muchachos. Bien, solo para que ustedes lo lean, se llama Wickham Skinner. Ya lo voy a poner en algún mail con todas las referencias para que ustedes lo bajen. Y si lo tengo a mano también se lo voy a mandar al artículo. Wickham Skinner es un ingeniero industrial norteamericano, escribe uno de los artículos más interesantes sobre la productividad en la década de los 80.
Él lo llama la paradoja de la productividad, porque justamente pichuleando salario, en realidad nos quedamos con los trabajadores más ineficientes o menos calificados. En cambio, cuando uno paga más salario, contrata a los trabajadores más calificados que pueden resolver todos los problemas de la productividad, sabiendo además que la productividad no está basada solo en los recursos humanos. Por eso es tan importante la segunda fórmula. Permítame algún dato histórico. Henry Ford, cuando arranca la línea de montaje, decide pagarle 3 veces, no 3%, 3 veces más a los trabajadores norteamericanos. Y consulta, ¿aumentaron los costos de Henry Ford? No, curiosamente no. Y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no? Resulta que, pagando 3 veces, se quedó con la crema de los trabajadores norteamericanos de aquel momento. Todos los que tenían saberes en el área de la electromecánica fueron capturados por estos salarios altos de Henry Ford. Y estos trabajadores altamente calificados pudieron resolver todos los problemas necesarios de la línea de montaje, aumentando notablemente la productividad. Con lo cual, lo paradójico es que lejos de subir los costos con el aumento de los salarios, se bajaron los costos unitarios. Pablo, ¿querías, perdón, comentar algo? Sí, sí, esto está muy relacionado con el tema de la capacitación, ¿no? Si es una inversión o un gasto. Esto es muy embromado pasárselo a las empresas hoy día, pero sin embargo, otra vez parafraseando a Ford, donde decía, si ustedes creen que un empleado, ¿no? Que es caro capacitarlo y que después se vaya, porque eso es lo que piensan las empresas, prueben entonces con no capacitarlo y que se quede, a ver qué es lo más caro, ¿no? La verdad es que en ese sentido Henry Ford la tenía muy clara. Él sabía, era un visionario. Sí, exacto. Y por cierto, estamos hablando del capitalista, de uno de los capitalistas forjadores del capitalismo norteamericano. No estamos El hablando number one. de Carlos Marx o de Engels. No. Estamos hablando del riñón más duro del capitalismo, como el tipo tenía la clara visión de que en realidad no hay la relación esta contable entre los costos, particularmente los costos de la mano de obra, y los resultados en términos de unidades producidas o bienes alcanzados o servicios prestados. Repito, no hay relación contable, hay una relación de conocimiento que hay que buscar justamente desentrañar para poder aumentar la productividad.